El gran salón del Consejo Galáctico nunca había estado tan lleno como ese día. Representantes de 400 especies diferentes llenaban cada asiento disponible en el inmenso recinto. Hologramas gigantes giraban lentamente sobre la mesa central, mostrando un sistema solar pequeño y tranquilo, un sol amarillo y ordinario. 8 planetas orbitando en perfecta cadencia matemática. Uno de esos planetas era azul y verde, cubierto de nubes blancas, extraordinariamente hermoso desde lejos en la Tierra. El archiconsejero Velthor, de piel gris oscuro y 4 brazos articulados, se puso de pie, lentamente. Su voz resonó en todos los idiomas conocidos simultáneamente, gracias a los traductores cuánticos implantados. El sonido llenó cada rincón del salón, con una autoridad que nadie cuestionaba jamás. El Consejo Galáctico ha deliberado durante 3 ciclos solares completos sobre el llamado problema humano, este planeta. Esta civilización representa una anomalía inaceptable dentro de nuestro orden galáctico establecido. Su tecnología avanza a una velocidad que desafía absolutamente todos nuestros modelos predictivos conocidos. En apenas 200 años, han pasado de quemar carbón primitivo a alcanzar otras estrellas. En 50 años más, según nuestras proyecciones más conservadoras, serán una amenaza imposible de contener. Por lo tanto, el Consejo ha llegado a la conclusión de que se requiere una solución definitiva, una invasión coordinada y total. 4.000 naves de guerra. Quinshassaus, Aliadaos, Unificadaos. La civilización de la Tierra será neutralizada permanentemente, antes de que el peligro se vuelva irreversible. Silencio absoluto descendió sobre el salón como una manta de plomo pesado e inevitable. 400 especies diferentes aguantaron la respiración en sus formas respectivas de hacerlo. Luego, un sonido rompió ese silencio. Una sola silla arrasando lentamente el suelo de metal pulido oscuro del salón. Una figura se puso de pie en la sección trasera izquierda del inmenso recinto galáctico. Era el delegado Corvan, representante oficial de los Tileni ante el Consejo Galáctico. Los Tileni llevaban 10.000 años estudiando civilizaciones de toda la galaxia, sin intervenir jamás en ellas. Eran conocidos en todos los sistemas por su calma perfecta, su lógica impecable, su frialdad legendaria. Nunca levantaban la voz, nunca perdían la compostura, nunca reaccionaban con emoción ante nada. Por eso lo que salió de la boca de Corvan dejó a todos absolutamente paralizados de shock. ¿Están completamente locos? No fue un susurro diplomático cuidadosamente calculado para impresionar. No fue una objeción elegante formulada con la precisión característica de los Tileni. Fue un grito crudo, visceral, desesperado, casi humano en su intensidad emocional desbordada. Corvan tenía 6 ojos distribuidos en su cráneo alargado, y todos estaban abiertos al máximo posible. Sus 3 pares de manos temblaban visiblemente, algo que ningún Tileni había mostrado en público jamás. ¿Han leído los archivos? ¿Todos los archivos completos? ¿Los han leído de verdad? ¿O solo parcialmente? Velthor parpadeó lentamente con sus ojos membranosos de color ámbar, claramente desconcertado por la reacción. Delegado Corvan, su reacción es inusual para alguien de su especie y su rango. ¿Inusual? Sí, porque lo que acaban de proponer es inusualmente suicida para todos nosotros. Murmuros nerviosos corrieron por el salón como una ola eléctrica que no podía detenerse. Los Tileni nunca gritaban, nunca perdían la compostura. Era parte fundamental de su naturaleza conocida. Ver a Corvan así de agitado era como ver una montaña de granito comenzar a llorar. Delegado, dijo la consejera Miroth, de los Seborni, con voz cuidadosamente medida. Explíquese con calma. No tengo calma, respondió Corvan, y eso solo amplificó el horror palpable en el salón. Llevo 40 años estudiando a los humanos, 40 años de mi vida dedicados exclusivamente a ellos. Nadie, en este consejo, los conoce mejor que yo. Absolutamente nadie, en esta sala hoy. Y lo que acaban de proponer
me produce algo que los humanos llamarían terror puro. Se alejó de su asiento y caminó hacia el centro iluminado del salón, con pasos deliberados. Sus pasos resonaron claramente en el silencio total que había caído sobre las 400 especies presentes. Nadie lo detuvo, nadie interfirió, nadie dijo una sola palabra mientras avanzaba al centro. Permítanme contarles una historia, dijo Corban, cuando llegó al punto central, bajo los hologramas. Una historia detallada sobre lo que le sucedió a los últimos, que intentaron doblegar a los humanos ansí. ¿Quieres seguir escuchando esta historia fascinante? Dale like y suscríbete al canal ahora mismo. Compartir este video ayuda a que más personas descubran estas historias increíbles que tanto nos gustan. Antes de comenzar con los incidentes que cambiarán la perspectiva de todos los presentes en el salón, Corban tomó un momento para mirar a cada delegado presente de manera individual y directa. Quería asegurarse de que todos entendieran que lo que estaba a punto de compartir no era teoría abstracta, era historia documentada, era evidencia verificada, era la razón por la que había gritado ante el consejo. Hay algo que deben entender antes de que les cuente los incidentes específicos de los últimos años, algo sobre la naturaleza fundamental de los humanos, que los hace diferentes a todo lo que hemos encontrado. No es su inteligencia. Hay razas más inteligentes en términos de procesamiento puro de información compleja. No es su tecnología actual. Como ya hemos establecido, estamos por delante en prácticamente todo actualmente. No es su organización social. Los Eborni tienen estructuras sociales más eficientes y coordinadas que ellos. No es su longevidad. Los Tilani vivimos 4 veces más que el humano promedio en condiciones normales. Lo que hace diferentes a los humanos es algo que no tiene nombre exacto en nuestros idiomas conocidos. En sus propias lenguas, lo expresan de maneras diferentes según la cultura y el contexto histórico particular. Lo llaman resiliencia, lo llaman terquedad, lo llaman esperanza, lo llaman fe en sí mismos colectivamente. Pero todas esas palabras apuntan al mismo concepto fundamental que he observado durante 40 años. Completos son los humanos, no procesan el fracaso de la misma manera que ninguna otra especie que hayamos estudiado. Para la mayoría de las civilizaciones, un fracaso repetido ante un obstáculo superior produce rendición eventual. Es la respuesta lógica, racional y eficiente desde el punto de vista de la supervivencia individual. En sí, el obstáculo es superior. Si el costo de intentarlo supera el beneficio esperado, se detiene el intento. Los humanos no hacen eso, o más precisamente, una parte de ellos nunca puede hacerlo completamente. He estudiado sus guerras, sus exploraciones, sus descubrimientos científicos, sus crisis económicas más profundas, y en todos esos contextos veo el mismo patrón, que se repite con una consistencia que resulta casi matemática. Cuando todo parece perdido definitivamente, cuando los números no dan, cuando la lógica dice que es imposible, siempre hay humanos que intentan, de todas formas, no por ignorancia del riesgo que asumen conscientemente, sino por algo más profundo que el cálculo racional de probabilidades de éxito versus costo de fracaso. Por una negativa visceral, casi genética, a aceptar que el final es el final definitivo e irremediable. En sus historias culturales tienen un concepto que llaman el héroe improbable o la oportunidad de 1 en millón. Y lo notable no es que exista ese concepto en su ficción cultural como tema recurrente y favorito. Lo notable es que, en su historia real, documentada, verificable, esas oportunidades de 1 en millón se toman, y con una frecuencia que desafía cualquier cálculo probabilístico estándar. ¿Funcionan de maneras sorprendentes? Eso es lo que estamos proponiendo suprimir con 4000 naves. Eso es lo que estamos planeando destruir. No un planeta, no una tecnología, no un ejército, una mentalidad, un patrón de comportamiento que ha sobrevivido 100.000 años de historia humana difícil, un patrón que, bajo la presión máxima de una invasión galáctica, se volvería más puro y más intenso, no menos.
nunca menos. Siempre, más cuando más presión se aplica, desde el exterior, hace 300 años, terrestres. Antes de que los humanos desarrollaran el viaje interestelar básico, una raza menor llamada los Dor decidió llevar a cabo lo que ellos denominaban un experimento social a los Dor. Eran tecnológicamente superiores a los humanos de esa época, en todos los aspectos medibles. Sus naves más lentas podían cruzar el sistema solar completo en apenas unas pocas horas. Sus armas más básicas podían vitrificar continentes enteros desde órbita. Sin mayo, era esfuerzo técnico. Decidieron visitar la Tierra, no con intención de destruir, solo para demostrar su superioridad indiscutible. Aparecieron en órbita, sobre 3 ciudades humanas principales, con una flota modesta de 12 naves. Transmitieron un mensaje simple y claro: somos superiores en todo. Rindan homenaje o sufrirán las consecuencias. Los humanos tardaron exactamente 4 horas en formular su respuesta oficial ante la situación en pausa dramática de Corvan, mientras miraba a todos los delegados, uno por uno. ¿Saben lo que hicieron los humanos en esas 4 horas de aparente silencio? Nadie en el salón respondió. Todos esperaban. Organizaron un contraataque completo, usando únicamente la tecnología limitada que poseían en ese preciso momento, sin viaje espacial propio, sin armas de energía dirigida, sin inteligencia artificial avanzada de ningún tipo, cohetes de combustible químico primitivo que habían sido diseñados originalmente para explorar su propia luna, con satélites militares antiguos construidos específicamente para espiar a otros grupos humanos en conflicto, con ingenio puro, con desesperación colectiva y una capacidad para improvisar que desafía toda lógica conocida. Derribaron 2 naves, Dor en esas 4 horas, usando equipamiento que nosotros catalogamos como prehistórico en otro silencio profundo. Se extendió por el salón, como agua fría, derramada sobre una superficie caliente. Con cohetes de combustible químico, repitió Corvan muy lentamente, para que todos asimilaran el concepto. Los Dor se retiraron de inmediato, confundidos, totalmente asustados, sin entender absolutamente qué había ocurrido. Nunca regresaron a ese sistema solar. De hecho, cambiaron de sector galáctico completamente y para siempre. Los humanos ni siquiera saben con certeza que ese intercambio ocurrió realmente de esa manera. Pensaron que habían sido meteoros los que chocaron con esas naves, por coincidencia afortunada, o satélites defectuosos que habían fallado, o simplemente concluyeron que los visitantes habían tenido mala suerte, y esa es exactamente la parte del incidente que debería aterrorizarles a todos. En este salón, Corvan se detuvo frente al holograma giratorio de la Tierra y lo miró durante varios segundos. Los humanos casi ganaron, sin saber conscientemente contra quién, ni contra qué estaban peleando realmente. ¿Qué creen ustedes que harán cuando sepan, con exactitud y certeza, contra quién pelean? Belter intervino desde su posición elevada, su voz aún calmada, pero con algo distinto en el tono. Delegado, los Dor eran una fuerza menor y poco significativa en la escala galáctica actual. Nosotros somos 4.000 naves de guerra de primera línea, 15 razas, con tecnología unificada, con estrategia coordinada y perfeccionada, durante 3 años de planificación, meticulosa y rigurosa preparación. Con el debido respeto, archiconsejero, respondió Corben sin dudar ni un instante. Eso lo hace considerablemente peor. ¿Peor? ¿Cómo puede ser peor? Tener más recursos y más preparación. Mucho peor. Se los voy a explicar con datos verificados que llevó años recopilar. Corban activó su propio holograma personal que proyectó datos, estadísticas y gráficas detalladas sobre evolución. Las imágenes flotaron sobre la mesa central junto al holograma de la Tierra, complementándolo perfectamente. Observen esta curva de datos, dijo señalando específicamente una línea que subía casi verticalmente
en el gráfico. Esta línea representa la velocidad de adaptación tecnológica humana, medida bajo condiciones de presión extrema. En condiciones normales y pacíficas, los humanos ya avanzan rápido, alarmantemente rápido para cualquier observador. Pero cuando enfrentan una amenaza existencial directa, esa curva se vuelve prácticamente completamente vertical. Si esta historia te está causando escalofríos, no olvides darle like y suscribirte al canal. Comparte con tus amigos para que nadie se pierda este video que estamos disfrutando juntos. Antes de continuar con los ejemplos históricos específicos que cambiarán la perspectiva de este consejo, quiero que todos los presentes comprendan algo sobre cómo funciona la mente humana colectiva bajo crisis. Los humanos tienen un fenómeno documentado que sus propios investigadores llaman pensamiento de grupo inverso. En la mayoría de las especies inteligentes, la presión extrema produce conformidad y reducción de opciones. Los individuos bajo estrés severo tienden a seguir al grupo, a reducir el pensamiento creativo individual. Es una respuesta evolutiva perfectamente comprensible que maximiza la cohesión grupal en momentos de peligro. Los humanos hacen exactamente lo contrario en los momentos más críticos de su historia colectiva. Bajo presión extrema, su pensamiento divergente se amplifica en lugar de reducirse, como sería esperable. Individuos que normalmente seguirían las normas establecidas de repente proponen soluciones radicalmente diferentes. Jerarquías que normalmente frenarían la innovación, de repente se abren a ideas que parecen completamente locas. Lo documenté de manera clara y repetida en sus conflictos del siglo XX. Especialmente, les daré ejemplos históricos concretos y específicos, hechos verificados por mis propios archivos primarios. Primera Guerra Mundial humana. Duración total aproximada de 4 años terrestres. En esos 4 años de conflicto intenso, pasaron de biplanos frágiles de madera a combatientes metálicos resistentes de mensajes transportados a caballo, a comunicaciones de radio funcionando en tiempo real, sobre el campo de rifles de repetición individual, a ametralladoras automáticas, tanques blindados y armas químicas de destrucción masiva. En todo ese salto tecnológico, en apenas 4 años, impulsado completamente por la presión de supervivencia colectiva. Segunda Guerra Mundial humana. Duración aproximada de 6 años terrestres, de conflicto global, total. En esos 6 años, pasaron de bombas convencionales, de pólvora, a armas de fisión nuclear funcionales, construyeron las primeras computadoras funcionales de la historia, específicamente para descifrar códigos enemigos en tiempo real. Desarrollaron radar operacional, misiles guiados por giroscopio, aviones a reacción, propulsados por turbina de gas. Todo en 6 años, con una base tecnológica que nosotros calificaríamos, sin dudar, como absolutamente primitiva. Pero aquí está la parte crucial que nadie en este consejo parece haber observado. Cuidadosamente en Corban, amplió una sección específica y particular de los datos históricos que flotaban ante todos. Entre esas 2 guerras globales, el periodo de paz relativa que existió entre ambos conflictos, 20 años solamente. Solo 20 años de estabilidad relativa entre 2 catástrofes tecnológicas totales que hicieron los humanos, en esos 20 años de supuesta normalidad tranquila, desarrollaron penicilina que salvó millones de vidas. Inventaron la cinematografía con sonido sincronizado, crearon la televisión como medio de comunicación masiva. Desarrollaron motores diésel más eficientes. Avanzaron en física cuántica al punto de hacer técnicamente posible toda la fisión nuclear posterior. Comprenden lo que esto significa en términos de proyección hacia el futuro. Su velocidad de avance en periodos de paz ya es extraordinaria. Por cualquier métrica galáctica conocida, su velocidad de avance en periodos de guerra es algo para lo que literalmente no tenemos nombre. El consejero Breath de los Bharati, que habitaba en un traje especial de soporte vital acuático, levantó un tentáculo. Todo eso ocurrió hace siglos. Delegado Corban. La historia pasada no define necesariamente el futuro presente. Ahora los humanos son más avanzados. Sí,
Lo reconocemos, pero nosotros también somos más avanzados. Nuestra ventaja tecnológica sobre ellos sigue siendo absolutamente masiva en todos los parámetros medibles actuales. Corvan lo miró directamente con algo que en un Teleni era extremadamente raro de observar. Era Laskimau Genuinau, mezclada con algo que podría describirse como la paciencia de alguien explicando algo obvio por X veces. Consejero Breath, con el mayor R de los respetos. Eso demuestra que no ha estudiado las últimas décadas. Permítame mostrarle, con datos verificados, lo que los humanos han logrado en apenas 5 décadas recientes. Nueva serie de hologramas más recientes y detallados apareció flotando junto a los anteriores. Hace 50 años terrestres, los humanos apenas comenzaban sus primeras exploraciones tímidas del sistema solar propio. Hoy tienen colonias permanentes con poblaciones estables en 3 planetas distintos y 16 lunas habitadas. Hace 50 años, su inteligencia artificial era primitiva, funcional en tareas básicas, pero extraordinariamente limitada. Hoy tienen sistemas de IA que colaboran con humanos en tiempo real en absolutamente todos sus sectores productivos. Hace 50 años, su medicina podía curar enfermedades básicas con resultados inconsistentes y muchas limitaciones. Hoy, pueden reconstruir órganos completos, desde células madre, revertir procesos de envejecimiento celular, documentados, y aquí está el dato más alarmante de toda esta presentación, el que más debería preocuparles. Pausa, deliberada y cuidadosa. Todo eso lo han logrado sin una amenaza existencial externa que los presione a acelerar, sin ningún enemigo conocido, sin ningún conflicto con otras civilizaciones. Solo por curiosidad e impulso interno. Imaginen. Entonces, ¿qué sucede cuando 4000 naves aparezcan en órbita sobre su planeta azul? No olvides suscribirte y darle like si esta historia te está haciendo pensar de maneras nuevas. Ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas que disfrutan de estas historias únicas. Imaginen qué sucede cuando 8.000 millones de humanos se despierten un día cualquiera y miren al cielo y vean que algo poderoso y desconocido viene a acabar con todos ellos. Imaginen que activan ese patrón documentado de innovación acelerada bajo presión existencial máxima. ¿Qué emerge de ese proceso? ¿Qué versión de la humanidad sale de esa presión extrema? No lo sé con certeza. Y eso, archiconsejero, es exactamente lo que más me asusta. Veltor no parecía convencido en su totalidad, pero tampoco podía descartar las palabras de Corvan. ¿Cuál es su propuesta alternativa concreta, delegado? Necesitamos más que advertencias abstractas sobre el futuro. Corvan respiró profundo, de una manera que los Teleni raramente hacían en público visible. Les propongo que primero me escuchen completamente, luego decidan si todavía desean proceder con la invasión. Quiero contarles sobre 4 incidentes específicos que ocurrieron en los últimos 30 años, documentados en incidentes que mis colegas observadores Teleni registraron meticulosamente, pero que nunca presentamos formalmente al Consejo, porque, francamente, dijo Corvan con algo parecido a humor oscuro y resignado, nos daban demasiado miedo. Algunos delegados se movieron incómodos en sus asientos, otros se inclinaron hacia adelante con curiosidad creciente. Un Teleni, admitiendo miedo ante el Consejo, era quizás el evento más extraordinario de la historia galáctica reciente. Incidente número 1. Hace 32 años terrestres, aproximadamente, una nave de exploración, Vreni de tamaño mediano, pasó demasiado cerca de Marte. Durante una misión rutinaria, los Vreni calcularon con precisión estadística que los humanos no tendrían sensores suficientes para detectarlos. Calcularon mal, gravemente mal. Los humanos no solo detectaron la nave Vreni, sino que calcularon su trayectoria exacta de vuelo, y en secreto absoluto, sin anunciarlo a ninguna otra nación humana,
ni a ninguna especie conocida. Enviaron su propio vehículo de exploración, siguiendo los datos de trayectoria que habían calculado internamente un pequeño dron básico, sin armas visibles, sin comunicaciones avanzadas de largo alcance, sin propulsión especial. Pero ese dron llegó a menos de 20 kilómetros de la nave Vreni, en pleno vuelo, tomó fotografías detalladas de alta resolución. Analizó la firma energética de los motores, recogió datos de propulsión y regresó, tranquilamente a la Tierra, sin que los Vreni lo notaran en ningún momento de la misión. A murmuros, nerviosos y agitados, recorrieron el salón de manera visible entre las 400 especies presentes. Los humanos estaban estudiando tecnología alienígena 30 años antes de saber oficialmente que no estaban solos. Estaban recopilando datos para ingeniería inversa de propulsión. Antes de tener confirmación de vida extraterrestre, ¿comprenden la implicación profunda de esto? No esperaron ser presentados formalmente al universo, por nadie en Pomo Universo. Ellos mismos, en silencio total, sin pedir permiso a nadie, sin anunciarse. Incidente número 2. Hace 21 años, terrestres exactamente según nuestros registros, una disputa territorial menor entre los Hereth y los Kelvani se extendió hacia el espacio cercano a la Tierra en 2 flotas de tamaño medio, unas 80 naves en total. Tuvieron un enfrentamiento cercano a la órbita de Júpiter. Los humanos observaron todo el enfrentamiento desde sus telescopios y sensores avanzados en Tierra y órbita, y en apenas 3 días después del enfrentamiento, en solo 72 horas de trabajo, habían construido modelos matemáticos detallados de los sistemas de armas observados en el conflicto Anímida. Habían inferido los principios básicos de los escudos de energía que usaban ambas flotas durante el combate. Habían desarrollado una teoría preliminar, coherente sobre cómo contrarrestar esos escudos en combate real. Teoría que, según nuestros propios expertos técnicos, Teleni de más alto nivel, era correcta en un 70%. En 3 días sin tener ningún manual técnico, sin capturar ninguna nave, ni ningún fragmento de ella, tan solo observando a distancia con los instrumentos que tenían disponibles en ese momento histórico, el consejero Draal de los Morthic, una especie que había tardado más de 1000 años en desarrollar sus escudos energéticos, se puso completamente rígido en su asiento. 70% de precisión técnica en apenas 3 días de observación a distancia. 72.4%. Exactamente. Para ser completamente precisos en los datos reportados, confirmó Corben. Dale like y suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de estas historias que nos vuelan la mente. Comparte este video ahora mismo y ayuda a que esta historia llegue a quien necesita escucharla hoy. Les daré un ejemplo concreto de esa lealtad en acción que documenté hace 15 años, directamente en el sistema de una de sus colonias más nuevas en ese momento. Hubo un accidente de propulsión severo en una nave de transporte humana. Quedó atrapada entre la gravedad de 2 lunas, con sistemas fallando. Rápidamente, tenían combustible para exactamente 36 horas antes de que la situación se volviera completamente fatal. La nave de rescate más cercana estaba a 42 horas de distancia bajo propulsión máxima sostenida. 6 horas de diferencia entre la vida y la muerte de 19 personas en esa nave varada. ¿Qué hicieron los humanos al darse cuenta de esa diferencia matemática de 6 horas? Primero, la tripulación atrapada redujo su consumo de oxígeno colectivamente para extender el tiempo disponible con técnicas de meditación, con reducción voluntaria de actividad física, con turnos de sueño más largos. Lograron extender sus reservas de una manera que sus propios médicos llamaron fisiológicamente extraordinaria. Simultáneamente, la nave de rescate modificó su trayectoria de manera que sus propios ingenieros consideraban suicida en una maniobra gravitacional, usando la luna más grande que recortaba tiempo, pero dañaría los motores de manera permanente. Lo hicieron, sin dudar, sin debatir más de 2 minutos la decisión
según los registros de comunicación. Y mientras todo eso ocurría, en la colonia más cercana, ciudadanos civiles que no conocían a los atrapados, que nunca habían visto a esas 19 personas, ni sabían sus nombres, ni sus historias personales, organizaron una tercera nave de suministros de emergencia para llevar combustible adicional. Como respaldo, trabajaron 30 horas seguidas cargando la nave. Sin pago, sin reconocimiento, garantizado, solo porque podían ayudar a la nave de rescate. Llegó con 40 minutos de margen, antes de que se agotaran las reservas finales. 19 personas salvadas. 3 equipos diferentes que nunca se coordinaron formalmente, trabajando en paralelo en cada uno, asumiendo el máximo riesgo personal disponible para salvar a gente que ni siquiera conocían. Eso es lealtad humana, no a individuos específicos, sino a la idea abstracta de que nadie se queda atrás, a la idea de que si está en tu alcance ayudar, tienes la obligación de intentarlo, sin importar el costo. ¿Quieren despertar eso contra ustedes con 4,000 naves? ¿Ese es el enemigo que quieren crear? ¿O prefieren convertir esa capacidad en un aliado que aplicará exactamente la misma energía en su defensa? Corban dejó que la pregunta flotara en el silencio del salón durante largo tiempo, antes de continuar. Incidente número 3. Este es el que verdaderamente me quita el sueño. Cada noche sin excepción, hace 11 años, una nave de reconocimiento Teleni, específicamente la nave que yo mismo comandaba, pasó por el sistema solar terrestre para actualizar nuestros registros de observación periódica. Rutinaria, llevábamos activados los protocolos de invisibilidad de última generación que poseemos actualmente, los mejores sistemas de ocultamiento que la tecnología Teleni ha producido en 10,000 años de desarrollo, teóricamente indetectables para cualquier civilización por debajo del nivel 7 en nuestra escala estándar de desarrollo. Los humanos están oficialmente clasificados como nivel 4 en nuestra escala galáctica de desarrollo tecnológico. A mis operadores de invisibilidad reportaron constantemente que estábamos completamente ocultos a cualquier detección posible. A los sistemas de detección humana que monitoreábamos no mostraban señal alguna de nuestra presencia en el sistema. Estuvimos en su sistema solar durante 16 horas continuas, recopilando datos de actualización de rutina. Y cuando nos retiramos del sistema y analicé con calma los registros de comunicación humana de ese periodo, Corben hizo una pausa larga y deliberada, demasiado larga para el estilo habitual de cualquier Teleni en presentación formal. «¿Delegado?», dijo Mirath, en voz casi inaudible. «¿Qué fue lo que encontró en esos registros?». «Encontré que exactamente 8 minutos después de nuestra llegada al borde del sistema solar, una red de comunicación de máxima seguridad clasificada, que los humanos llaman su red de defensa planetaria integrada, recibió una alerta de máxima prioridad, con todos los detalles que pudieron capturar de nuestra presencia». El mensaje transmitido decía con precisión: objeto de origen absolutamente desconocido. En sector J7 del sistema, firma energética. Completamente no registrada en ninguna base de datos conocida. Origen no identificado. Protocolo de observación silenciosa activado con inmediata efectividad. Máxima prioridad asignada al seguimiento. No transmitir ninguna comunicación relacionada al exterior. No alertar a ninguna potencia externa. Solo observar. Observar, registrar y analizar todo dato disponible sin revelar capacidad de detección. En ningún momento, el salón pareció físicamente encoger alrededor de todos sus ocupantes. En ese instante preciso, nos detectaron, dijo Corban, de manera simple, directa, sin adornos innecesarios ni dramatismo adicional. A pesar de nuestra invisibilidad de nivel 7 considerada técnicamente perfecta por todos nuestros expertos, y su respuesta ante esa detección no fue entrar en pánico ni transmitir el descubrimiento al mundo, no fue intentar comunicarse con nosotros de ninguna manera visible
o detectable en su respuesta inmediata fue silencio calculado y deliberado. Observación sistemática, recopilación máxima de datos. Exactamente lo que haría cualquier civilización avanzada, de reconocimiento e inteligencia de alto nivel Anun. Planeta clasificado oficialmente como nivel 4, respondió a nuestra presencia como lo haría un nivel 7 An. Y jamás nos dijeron que sabían que estábamos ahí. Durante esas 16 horas, todavía no nos han dicho absolutamente nada sobre ese incidente. Mantienen el silencio perfectamente. ¿Comprenden ahora por qué grité cuando escuché la propuesta de invasión? El archiconsejero Veltor, por primera vez desde el inicio de la reunión, parecía genuinamente perturbado en su compostura habitual. ¿Está completamente seguro de estos datos? Corvan, ¿los ha verificado personalmente con rigor suficiente? Los verifiqué de manera independiente 7 veces diferentes durante 4 años. Antes de decidir presentarlos hoy los presenté hoy, precisamente porque escuché que este consejo estaba seriamente considerando una invasión. Veltor procesó la información acumulada en silencio profundo durante un momento significativo. Aún así, dijo finalmente con la terquedad característica de alguien que no quiere cambiar de posición. 4.000 naves de guerra. Son 4.000 naves de guerra, con tecnología superior, verificada a la superioridad numérica y tecnológica. Combinada, tiene un límite que ni siquiera los humanos pueden superar, archiconsejero, interrumpió Corvan. Y su voz ahora era completamente diferente a todo lo anterior, más vaga, casi susurrada, casi gentil, como quien habla con alguien que está a punto de cometer un error irreversible. Déjeme hablarle de algo que los humanos denominan estrategia. Jigehao Totao asimétrica. Un concepto que sus estrategas militares han refinado y perfeccionado durante los últimos 100 años. Sin pausa, a sus guerras más recientes en el planeta no han sido guerras convencionales de fuerzas iguales enfrentadas. Han sido guerras asimétricas, donde una fuerza tecnológicamente inferior neutraliza a una superior mediante adaptación. Han ganado esas guerras no siempre, pero con una frecuencia suficiente para establecer patrones claros y han desarrollado doctrinas completas basadas en esos patrones que ahora están perfectamente documentadas. No te vayas sin darle like y suscribirte al canal para más historias épicas como esta. Comparte con tus amigos y ayúdanos a seguir creando contenido que valga la pena escuchar cada semana. Mientras el salón procesaba la información del tercer incidente, Corvan esperó pacientemente. Sabía que necesitaban tiempo para asimilar lo que significaba que una civilización de nivel 4 los hubiera detectado. No con suerte. No con un instrumento especial que casualmente apuntara en la dirección correcta por accidente, sino con sistemas de defensa planetaria, coordinados, que respondieron con protocolo de inteligencia avanzada. Hay una pregunta que todos están pensando ahora mismo, y que nadie ha formulado todavía en voz alta. ¿Por qué no nos dijeron nada? ¿Por qué mantuvieron el silencio total durante 11 años completos? Corvan caminó lentamente hacia el sector donde estaban sentados los delegados técnicos y científicos del Consejo. Mis analistas debatieron esa pregunta durante 2 años antes de llegar a una conclusión que les presento, a la respuesta más probable, basada en el análisis de patrones de comportamiento humano documentados ampliamente. Es que los humanos decidieron conscientemente no revelar su capacidad de detección por razones estratégicas. Ansí, admitían que nos habían visto. Revelarían que podían ver, a través de nuestro camuflaje, de nivel 7. Si guardaban silencio, mantenían esa capacidad como información exclusiva, desconocida por cualquier visitante futuro. Eso es pensamiento estratégico, de contraespionaje, de nivel avanzado. No es pensamiento de nivel 4, es pensamiento del tipo que esperaríamos de una civilización con siglos de experiencia en diplomacia galáctica. Pero aquí está el dato que verdaderamente debería sacudir los cimientos de todo lo que creemos
sobre ellos. En el análisis de sus comunicaciones internas de ese día, encontramos el debate que tuvieron internamente. Algunos de sus analistas querían transmitir un mensaje de contacto pacífico, de inmediato, a la nave desconocida. Otros querían observar en silencio, exactamente como finalmente decidieron hacer, por unanimidad, formal, y otros, una minoría pequeña pero significativa, querían intentar capturar la nave, para estudiarla, directamente en 3 posiciones diferentes. Debate real. Decisión tomada en menos de 1 hora por consenso coordinado AN. Y la posición que ganó el debate fue precisamente la más estratégicamente sofisticada de las 3 opciones. Observar, registrar, en no revelar capacidad. Mantener ventaja informativa para uso futuro, cuando fuera necesario. AN, un planeta de nivel 4 tomó la decisión más inteligente posible ante una situación completamente sin precedentes. AN sin manual, sin experiencia previa, sin ninguna civilización que les hubiera enseñado ese protocolo antes. AN solo instinto estratégico colectivo, funcionando bajo presión de tiempo real, con información incompleta. ¿Comprenden ahora la escala de lo que estamos considerando enfrentar militarmente en una guerra de 100 años? Permítanme contarles el cuarto incidente ahora, dijo Corban, dirigiéndose al salón completo de nuevo. El que nunca quise reportar oficialmente al Consejo, porque es el más perturbador de todos los anteriores. Hace 6 años, un analista teleni de alto nivel estaba revisando publicaciones matemáticas científicas humanas, publicaciones de acceso completamente abierto y público de sus institutos de investigación más avanzados del mundo en trabajo que cualquier civilización con acceso a sus redes de comunicación. Podía leer sin restricción alguna a Annie, y este analista encontró algo extraordinario en los trabajos de un grupo de físicos de investigación en un grupo de físicos trabajando en una ciudad humana llamada Ginebra. Desarrollaba física de partículas avanzada. Trabajo de rutina para sus estándares actuales. Nada que debiera preocuparnos según parámetros normales de evaluación, pero en las notas, al margen de uno de sus documentos principales de investigación reciente, en las anotaciones personales de un físico identificado en sus archivos, como el Dr. Yamamoto, había una serie de ecuaciones matemáticas que mi analista reconoció de inmediato, con total claridad. Eran ecuaciones directamente relacionadas con la física fundamental de la propulsión superlumínica galáctica. No exactas en todos sus detalles, no completas en su formulación final, pero inequívocamente en la dirección correcta. Y el detalle más alarmante de todos era que esas ecuaciones no tenían referencia externa de ningún tipo, no las habían copiado de ningún texto alienígena robado o interceptado, que supiéramos a no. Las habían inferido de observaciones telescópicas de nuestras naves en operación, que hubiéramos detectado las habían derivado por pura matemática teórica fundamental, trabajando desde principios básicos conocidos, solos en un solo humano, en un laboratorio de física de partículas, había llegado ahí por cuenta propia, trabajando en algo completamente diferente a propulsión interestelar. Sin saber que estaba encontrando algo enorme, había llegado a una aproximación funcional del 20% de la física que usamos para viajar entre estrellas sin ayuda externa de ningún tipo, sin guía de ninguna especie, sin saber siquiera que iba en el camino correcto. El consejero Dral, que hasta ese momento había permanecido en silencio absoluto y reflexivo, habló con voz tensa. 20%. Es una aproximación lejana todavía. No demuestra capacidad de llegar al resto por sí solos. Tiene razón, consejero Dral. Por sí solo ese dato no demostraría nada concluyente ni definitivo, excepto que ese documento de investigación tiene exactamente 5 años, desde su publicación inicial, y el año pasado, mis operadores de inteligencia encontraron una nueva publicación del mismo Dr. Yamamoto, esta vez con 3 colegas adicionales, colaborando en el proyecto de física que habían expandido.
Seguían trabajando en la misma línea matemática, sin saber conscientemente a dónde los llevaba exactamente, y habían llegado ya al 38% de precisión. En la física de propulsión superlumínica, en 5 años, pasaron del 20 al 38% de manera completamente independiente, sin saber siquiera que estaban en el camino correcto hacia algo que nosotros consideramos tecnología avanzada, proyectando esa curva de progreso documentada hacia adelante con métodos estadísticos. Standard & Corbin no terminó la frase deliberadamente, no necesitaba terminarla. Todos en el salón podían hacer el cálculo básico ellos mismos con los datos presentados. En 15 años, dijo Veltor, en voz casi inaudible, casi para sí mismo, más que para el salón. En 15 años o menos, tendrán el principio completo de propulsión superlumínica derivado de manera independiente, y en 10 años más después de obtener el principio, continuó Corbin, completando el pensamiento, podrían tener un prototipo funcional de propulsión superlumínica completamente desarrollado internamente, un prototipo desarrollado de manera completamente independiente, sin acceso a ninguna tecnología alienígena, sin haber visto nunca el interior de una nave de ninguna especie galáctica conocida, sin haber robado jamás ninguna tecnología ni ningún manual técnico de ninguna fuente externa, solo humanos, con sus mentes extraordinarias, con su matemática, con su negativa total a aceptar límites, con esa curiosidad insaciable que los caracteriza desde el primer momento que los observé hace 4 décadas. El salón quedó en un silencio que era cualitativamente diferente a todos los silencios anteriores de la reunión. Era el silencio del reconocimiento colectivo de algo que no podía seguir siendo ignorado ni minimizado, el silencio de cientos de mentes inteligentes, calculando simultáneamente, y no gustándoles lo que calculaban. Suscríbete y dale like, si esta historia te está dejando completamente sin palabras como a nosotros. Comparte el video con alguien que necesite escuchar esta historia extraordinaria sobre la humanidad. Hoy, si esperamos 25 años para actuar, dijo Corbin, con voz completamente firme y directa, la ecuación estratégica cambia de manera fundamental e irreversible para todas las partes involucradas. Ya, no hablamos de invadir un planeta de nivel 4 con tecnología claramente inferior a la nuestra. Hablamos de enfrentar en batalla directa a una civilización que derivó propulsión superlumínica, de manera independiente. Una civilización que tiene el patrón psicológico, documentado, de acelerar su innovación bajo presión extrema. Una civilización que lleva 100 años diciéndose a sí misma en todas sus historias culturales que puede ganar, y que entonces tendrá la tecnología para demostrar que esa creencia colectiva en sí mismos estaba justificada. Corbin caminó lentamente alrededor del holograma de la Tierra, mientras hablaba, como circundándola, y eso, arquiconcilio, consejeros, delegados de todas las especies presentes, es el escenario optimista. El escenario pesimista es considerablemente más perturbador para todos los que estamos en esta sala. Hoy hay pausa larga. El escenario pesimista es que en 80 años de guerra total, bajo presión existencial, máxima sostenida, los humanos no solo sobreviven, sino que alcanzan paridad tecnológica completa con las razas más avanzadas, y entonces dejamos de estar hablando de una guerra de desgaste asimétrica, donde llevamos ventaja, y empezamos a hablar de un conflicto entre iguales tecnológicos donde nosotros empezamos con aliados, cansados con naves dañadas, con recursos consumidos, con civilizaciones aliadas, que habrán perdido demasiado ya, contra una civilización de 8.000 millones de individuos que habrán sido forjados en 100 años de guerra total, que habrán perdido todo lo que amaban y sabrán exactamente quién tiene la culpa de esa pérdida. ¿Quieren conocer esa versión de la humanidad? ¿Están
seguros de querer crear esa versión? La pregunta quedó flotando en el aire del salón, como el eco de una explosión, silenciosa e inevitable. Delegado Corvan, dijo finalmente la consejera Miroth, después de un momento largo de reflexión visible. Usted ha presentado argumentos técnicos, históricos y estratégicos que merecen consideración, muy seria. Pero hay una pregunta fundamental que todavía no ha respondido de manera satisfactoria y completa en sí. Los contactamos formalmente. Si les decimos que existimos y que hemos estado aquí todo este tiempo, sí, les mostramos el universo que no sabían que existía, tal como es realmente. ¿Cómo sabemos que no usarán ese contacto como oportunidad para aprender de nosotros, aceleradamente, para acelerar su propio desarrollo tecnológico, utilizando nuestra información como punto de partida? ¿Cómo sabemos que no serán ellos quienes eventualmente nos invadan a nosotros en 50 años? Corvan sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había mostrado en toda la reunión desde que comenzó a hablar. Y esa sonrisa tenía algo extraño en ella que desconcertó a quienes lo observaban de cerca. Era la sonrisa de alguien que finalmente escucha la pregunta correcta después de horas de espera. Consejera, esa es exactamente la pregunta correcta, que alguien en este salón debía hacer tarde o temprano. Y la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza matemática. No hay garantías absolutas disponibles. Pero les haré notar algo históricamente significativo sobre el protocolo de contacto de este Consejo AN. En toda la historia documentada del Consejo Galáctico, en 10.000 años de contactos con nuevas civilizaciones, ¿cuántas veces nos ha invadido militarmente alguna civilización a la que nosotros contactamos en paz primero? Silencio total, mientras los delegados buscaban en su memoria histórica colectiva algún ejemplo relevante. 0, dijo Belther, lentamente, con la voz de quien reconoce un patrón que nunca había articulado así. 0 veces documentada. Ninguna civilización contactada en paz nos ha atacado militarmente después del contacto. Exacto. El protocolo de primer contacto pacífico funciona con una efectividad del 100% histórico. Hay una razón fundamental y profunda por la cual funciona tan consistentemente bien en todos los casos. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si esta historia te está cambiando la perspectiva. Tu apoyo hace que podamos seguir creando este tipo de contenido extraordinario para toda la comunidad. Hay un último elemento que quiero presentar antes de formular mi propuesta alternativa concreta al Consejo AN, un elemento que mis colegas Teleni consideraron irrelevante cuando lo mencioné en nuestras reuniones internas, pero que yo considero posiblemente el dato más importante de toda esta presentación que les he hecho hoy. A los humanos tienen algo que llaman arte. Tienen música, pintura, literatura, arquitectura, danza, teatro. Todas las civilizaciones que hemos encontrado tienen alguna forma de expresión estética y cultural propia, ¿no es eso lo que los hace únicos? Ni lo que quiero destacar como elemento diferenciador fundamental. Lo que quiero destacar es el contenido específico de su arte en los últimos 100 años de producción cultural, en sus historias de ficción, más populares y más amadas por sus propias poblaciones a nivel global. El tema más recurrente no es el amor romántico, aunque ese también es frecuente en toda su cultura. No es la aventura individual, aunque eso también aparece constantemente en todas sus tradiciones narrativas. No es el conflicto entre grupos humanos, aunque tienen miles de años de historia de eso. También el tema más recurrente en su ficción, más popular durante 100 años, es el siguiente con claridad: un ser humano o un grupo de humanos enfrentando a algo más grande, más poderoso y aparentemente invencible, y encontrando la manera de no ser destruido, encontrando la manera de sobrevivir contra toda probabilidad, a veces ganando, a veces solo sobreviviendo, a veces perdiendo,
pero de una manera que inspira a los demás. Pero siempre, invariablemente, resistiendo hasta el último momento, con todo lo que tienen disponible, tienen un concepto cultural que llaman underdog, el débil que enfrenta al poderoso contra toda lógica, y en su ficción más amada, el underdog tiene una tasa de éxito que desafía completamente la probabilidad real. Han analizado este patrón cultural durante 20 años y llegué a una conclusión que al principio me negué a aceptar. Las historias que una civilización cuenta sobre sí misma no son solo entretenimiento ni escapismo cultural, son entrenamiento. Son preparación psicológica colectiva. Son ensayo mental para situaciones que aún no han llegado. Los humanos llevan 100 años diciéndose en sus historias más amadas que cuando llegue el momento decisivo, cuando enfrenten al enemigo más poderoso que hayan visto, cuando todo parezca definitivamente perdido, encontrarán la manera. Alguien encontrará la manera. La humanidad encontrará la manera de seguir adelante. Llevan 100 años repitiendo esa historia en millones de variaciones diferentes para cada nueva generación y la han creído. Profunda, colectiva e inquebrantablemente, la han creído como verdad fundamental sobre sí mismos. ¿Qué creen que hace esa creencia colectiva? De 100 años, cuando finalmente enfrentan la situación real, cuando el enemigo más poderoso que hayan visto aparece realmente en su cielo una mañana cualquiera, cuando todo parece definitivamente perdido de una manera que ninguna ficción había logrado capturar completamente. Nadie respondió en el salón, porque la respuesta estaba en la pregunta misma, si se escuchaba con atención suficiente. Se activa, dijo Corvan, en voz baja. Todo ese entrenamiento cultural de 100 años se activa completamente. Y entonces tendrán delante a 8.000 millones de personas que genuinamente creen que pueden ganar, que han ensayado mentalmente ese momento en miles de historias, que están culturalmente preparados para él, contra una flota que, por poderosa que sea, nunca ha enfrentado nada como eso en toda la historia galáctica. Cuando alguien te extiende la mano en paz genuina, antes de que tú lo necesites, ni lo pidas. Cuando alguien te muestra el universo completo, en lugar de esperar a que lo descubras solo y solo, eso crea una deuda, no legal ni política ni contractual, en ningún sentido formal, una deuda psicológica y emocional, que opera en un nivel más profundo que cualquier tratado escrito. ¿Y los humanos? Consejera, ¿qué hacen los humanos con las deudas emocionales que sienten profundamente? Mirad, abrió sus mandíbulas articuladas, en lo que en su especie equivalía a admiración a regañadientes. Las pagan, dijo con voz baja, pero completamente segura de lo que decía. Las pagan con intereses, confirmó Corvan, sin dudar ni un instante. He estudiado su concepto cultural de lealtad durante 40 años completos de observación directa e indirecta. Los humanos no tienen la lealtad perfecta, fría y calculada de los Sevorni, basada en beneficio mutuo. No tienen la lealtad institucional, estructurada y jerarquizada de los Barati, basada en protocolo establecido. Tienen algo completamente diferente a todo lo que hemos encontrado en 10.000 años de exploración galáctica. Tienen lealtad emocional, lealtad personal e intransferible, lealtad que no se calcula, sino que se siente, lealtad que no se negocia ni se ajusta según las circunstancias cambiantes del beneficio personal. Y esa lealtad, una vez verdaderamente establecida, mediante una acción significativa y genuina, es prácticamente inquebrantable. He visto humanos morir sacrificando su propia vida por seres a quienes conocieron apenas días antes. He visto humanos sacrificar carreras enteras de décadas para proteger a alguien que los ayudó en un momento. He visto humanos viajar al otro lado de su planeta sin recursos ni garantías por cumplir una promesa que creen que harán por una civilización que les mostró las estrellas cuando más lo necesitaban. Nadie respondió porque todos sabían
la respuesta que Corvan estaba llevándolos a formular. Las defenderán, dijo Corvan suavemente, casi con ternura en la voz. Con todo lo que tienen han, con toda su creatividad, bajo presión, que hemos documentado durante décadas de observación cuidadosa, con toda su velocidad de innovación, en situaciones extremas que les he presentado con datos verificados, han con todos sus recursos, dispersos estratégicamente por todo el sistema solar en colonias y bases, con todos sus 8.000 millones de individuos que habrán sentido esa deuda emocional profundamente, no serán nuestros enemigos si los tratamos bien. Desde el primer momento del contacto inicial, será nuestro aliado más poderoso, más creativo y más leal que este consejo ha tenido jamás. No serán el enemigo más temible que nadie en este salón quiere imaginar en sus peores escenarios. La elección, archiconsejero, es completamente nuestra, y la ventana, para elegir bien, no durará mucho más. Anvelther se puso de pie nuevamente. Esta vez lo hizo de manera diferente, más lenta, más deliberada. El consejo tomará un receso, anunció mirando a todos los delegados presentes con expresión serena. Deliberaremos las propuestas del delegado Corvan durante 2 ciclos completos de tiempo. Estándar, la votación de la propuesta de invasión queda suspendida hasta nueva resolución formal del consejo, a murmuros inmediatos en el salón. Algunos de alivio visible, algunos de protesta contenida y molesta. Suscríbete y dale like al canal para que podamos seguir con más historias increíbles como esta. Comparte este video con todos los que conoces que aman la ciencia ficción de calidad. Mientras el salón se vaciaba lentamente después de la suspensión de la votación, Corvan permaneció solo. Se quedó parado frente al holograma de la Tierra que seguía girando suavemente en el centro del salón vacío. El archiconsejero Belther pasó a su lado cuando se retiraba y se detuvo brevemente, sin mirarlo directamente. Su presentación fue convincente. Delegado, dijo Belther, en un tono inusualmente personal para él. ¿Puede decirme algo fuera del registro oficial, solo como observación personal entre 2 individuos? Ann Corvan esperó. ¿Usted cree verdaderamente que si los contactamos, se convertirán en aliados? ¿Lo cree de verdad? Corvan pensó durante un momento largo, antes de responder con total honestidad. Creo que si los contactamos con respeto genuino, y les mostramos el universo, sin condescendencia, hay una probabilidad significativa de que se conviertan en el aliado más valioso que haya tenido este consejo. Pero no es eso lo que verdaderamente me importa en este momento. Archiconsejero Anveltor lo miró finalmente. ¿Qué es lo que le importa entonces, si no es asegurar nuestra posición estratégica futura? Me importa que son una civilización extraordinaria que merece conocer el universo que habitan. Me importa que llevan 100.000 años mirando las estrellas, preguntándose si están solos. Y me importa que la respuesta que merecen no es 4.000 naves, sino una mano extendida en paz. No porque sea estratégicamente conveniente para nosotros, aunque lo es, sino porque es lo correcto después de 10.000 años de observarlos, sin decirles que existíamos. Anvelter no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz tenía algo diferente que Corvan nunca le había escuchado antes. Algo parecido a lo que los humanos llamarían vergüenza reflexiva ante una verdad incómoda, pero necesaria. Nos hemos comportado exactamente como ellos describen a los villanos en sus historias de ciencia ficción, los aliens, que observan, que calculan, que deciden el destino de otros, sin preguntarles absolutamente nada. Ann Corvan asintió lentamente, sí, inexactamente. Y cuando lo sepan, lo señalarán con toda razón, y nosotros tendremos que reconocerlo con honestidad. Si queremos que el contacto sea genuinamente productivo, no hay manera de construir una relación real sobre una fundación de engaño
y con descendencia histórica. A los humanos, lo sabrán, lo descubrirán. Tienen esa capacidad incómoda de ver lo que otros preferirían ocultar. La única manera de que esto funcione es ser completamente honestos sobre quiénes hemos sido hasta ahora y comprometernos a hacer algo diferente a partir del momento en que los contactemos por primera vez. Welter asintió muy lentamente, como alguien que acepta algo que ha estado resistiendo sin querer admitirlo. Coordina el proceso de primer contacto, Corvan. Tiene todos los recursos que necesite disponibles. Y una cosa más. Dígame, cuando los contacte, cuando esté frente a ellos por primera vez, en representación de este consejo, dígales la verdad completa. Sobre cuánto tiempo llevamos aquí. Sobre lo que consideramos antes de contactarlos. Sobre el debate de hoy. Sobre el grito que lanzó usted en este salón cuando escuchó la propuesta. Díganselo. Todo desde el principio. Corvan miró a Belthor con sorpresa genuina. ¿Está seguro? Revelar el debate de invasión podría generar desconfianza inmediata, muy difícil de superar. Precisamente por eso hay que decírselo, respondió Belthor con una firmeza nueva en la voz. Porque si lo descubren solos más tarde, y los conocemos suficientemente bien para saber que lo harán, la desconfianza que generará entonces será infinitamente peor que la que generará decírselo ahora. Y porque merecen saber que hubo alguien en este consejo que gritó cuando propusieron hacerles daño. Merecen saber que no todos pensamos igual, que no todos estábamos dispuestos a lo mismo. Eso también es parte de la verdad que les debemos. Desde el primer momento del contacto en Corvan, miró a Welter durante un largo momento con algo parecido a respeto renovado y profundo. ¿Entendido, archiconsejero? Así lo haré. Verdad completa desde el primer instante. Welter asintió una última vez y se retiró del salón, dejando a Corvan solo con el holograma de la Tierra. El consejero Breth se acercó a Corvan, mientras el salón lentamente comenzaba a vaciarse de delegados. 40 años estudiando una sola especie, dijo Breth, con algo entre curiosidad y escepticismo en la voz. ¿Cómo puede estar completamente seguro de que no ha desarrollado simpatía personal por ellos durante ese tiempo? De que su juicio objetivo no está comprometido por décadas de observación cercana y casi íntima. Corvan lo miró fijamente durante varios segundos antes de responder con voz completamente tranquila. ¿Sabe por qué los Telani somos observadores en lugar de participantes activos, consejero Breth? No para permanecer fríos e indiferentes ante todo lo que observamos sin que nada nos afecte, sino para ver con total claridad las cosas que otros no pueden o no quieren ver correctamente. Y lo que yo veo, con absoluta claridad técnica y estratégica, es exactamente esto, sin adornos ansí. Este consejo vota hoy invadir la Tierra. En 100 años, este salón no existirá en ninguna forma. No necesariamente porque los humanos nos destruyan completamente en el campo de batalla, aunque es posible, sino porque lo que construiremos en 100 años de guerra total será algo completamente irreconocible. El consejo que emerge de esa guerra no será el mismo que entró en ella con 4000 naves, y los humanos que emergen tampoco serán los mismos que existen hoy en ese planeta azul. Serán algo que no sé cómo definir con ningún concepto que tengamos actualmente en nuestro vocabulario. Algo formado exclusivamente por la presión brutal de guerra total durante 100 años sin pausa. Algo moldeado por un siglo completo de sobrevivir contra probabilidades que parecían absolutamente imposibles. ¿Quiere conocer verdaderamente a esa versión futura de la humanidad? Consejero, ¿está seguro? Breth no respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta era demasiado incómoda de admitir. 2 ciclos después, el Consejo Galáctico se reunió nuevamente en el mismo salón del primer encuentro. El ambiente era perceptiblemente diferente al de la primera sesión en prácticamente todos los aspectos. Más silencioso en la sala, más tenso en los cuerpos de cada delegado presente, más cargado de significado, como si el aire mismo del salón
hubiera absorbido el peso de la decisión que debía tomarse ese día. Beltor tomó su lugar central y miró al salón completo antes de pronunciar una sola palabra. El Consejo ha deliberado con la seriedad que esta situación sin precedentes requiere y merece. Hemos consultado registros históricos. Hemos revisado todos los datos presentados por el delegado Corban. Hemos simulado los escenarios estratégicos proyectados usando nuestros mejores modelos predictivos disponibles y hemos llegado a una resolución formal que presentamos ahora ante todos los delegados aquí reunidos a la propuesta de invasión al sistema. Tierra queda oficialmente retirada, sin posibilidad de revisión inmediata. Protestas inmediatas y audibles de algunos sectores del salón. Alivio igualmente visible en varios otros grupos. En su lugar, el Consejo aprueba por mayoría calificada la resolución 7741 de primer contacto pacífico, iniciación formal de protocolo de contacto de primer nivel con la civilización humana del sistema. Solan, el delegado Corbahan de los Teleni, coordinará personalmente todo el proceso de primer contacto inicial, con apoyo completo y sin restricciones de todos los recursos del Consejo Galáctico durante todo el proceso. Corben permaneció completamente inmóvil en su asiento, mientras las palabras resonaban en el salón. No celebró de ninguna manera visible. No sonrió ante la decisión que había luchado por lograr durante toda la sesión anterior. Solo asintió una vez, lentamente, con la expresión de alguien que sabe que el trabajo difícil acaba de comenzar. Porque lo difícil no había sido convencer al Consejo de cambiar de posición con argumentos y datos. Lo verdaderamente difícil sería todo lo que vendría inmediatamente después de esta resolución histórica. El momento en que una nave del Consejo Galáctico se acercara a la Tierra de manera visible e inequívoca, el momento en que una voz transmitiera en todas las frecuencias que los humanos usaban simultáneamente, el momento en que 8.000 millones de personas se enteraran de una vez que no estaban solos en el universo. Ese momento, Corban lo sabía con total certeza después de 40 años de estudio dedicado, lo cambiaría todo. Para ambos lados del encuentro, para todas las civilizaciones del Consejo, para la galaxia entera, para siempre e irreversiblemente, a partir de ese instante. No te vayas sin darle like y suscribirte para no perderte la continuación de esta historia extraordinaria. Ayúdanos compartiendo el video con todos tus amigos que disfrutan de este tipo de contenido especial. Afuera del salón, mientras los delegados se dispersaban lentamente, discutiendo entre grupos pequeños, la consejera Mirav se acercó a Corban, con paso deliberado y expresión pensativa y seria. ¿Cree de verdad que fue la decisión correcta para todos?, preguntó, mirándolo directamente. Honestamente, no lo sé con certeza, respondió Corban, con la honestidad característica de su especie. Entonces, ¿por qué la defendió con tanta pasión durante horas ante todo el Consejo completo? Porque es la única decisión que abre la puerta a un futuro completamente desconocido e inexplorado, y los humanos me han enseñado algo fundamental en 40 años de observación cercana y constante en mí. Han enseñado que lo desconocido no es algo que deba temerse, ni evitarse, por principio, es simplemente algo que todavía no ha sido explorado con suficiente valentía y curiosidad genuina. Y ellos, añadió mirando el holograma de la Tierra, que todavía giraba suavemente en el centro del salón, son sin ninguna duda la civilización más curiosa y más valiente que he encontrado en 10.000 años. Le encontrarán sentido a todo esto que va a ocurrir, a todo este cambio radical e inevitable, probablemente, antes de lo que cualquiera en este consejo espera o está preparado para aceptar. Mira. Miró el holograma también durante un momento largo y reflexivo en el salón casi vacío. El pequeño planeta azul, las nubes blancas, moviéndose sobre los continentes, los océanos brillando. ¿Sabe lo que más me inquieta de todo esto?, dijo Miruth, en voz muy baja, casi susurrada. ¿Qué es lo que más le inquieta?, preguntó Corban con genuina curiosidad ante la pregunta. Que cuando los contactemos formalmente y les digamos que existimos hace
10.000 años, al menos, y les mostremos el universo completo que han estado explorando sin saber que no estaban solos, y les expliquemos todo lo que ignoraban sobre la galaxia que habitan junto a 400 especies. Me da una fuerte intuición de que van a reírse. Corvan parpadeó lentamente, genuinamente sorprendido por la dirección inesperada del pensamiento de Miroth. Reírse. Sí, de nosotros, y de toda esta situación absurda que hemos creado durante siglos, de evitarlos con afecto, quizá con esa calidez extraña que tienen, incluso ante las cosas más perturbadoras, pero reírse sin duda, porque van a darse cuenta completamente de que llevamos siglos estudiándolos, con miedo paralizante, debatiendo invasiones, enviando naves invisibles, analizando sus ecuaciones de física, con terror. Y ellos pasaron exactamente ese mismo tiempo, convencidos de que estaban completamente solos en el universo. Y aún así, enviaron drones a estudiar naves que pensaban que podrían ser meteoros extraños. Aún así, hicieron miles de historias de ficción sobre aliens que venían a atacarlos y perdían. Aún así, derivaron por su cuenta ecuaciones de propulsión superlumínica en laboratorios de partículas. Aún así, ofrecieron ayuda a una nave desconocida que ni siquiera sabían era extraterrestre. Se van a dar cuenta de que sin saber siquiera que éramos reales y que existíamos de verdad, ya estaban ganando en todos los frentes que importan en tecnológico, estratégico y psicológico. Corvan miró el holograma de la Tierra por última vez, antes de apagarlo suavemente con un gesto. Sí, dijo con una voz que tenía algo completamente nuevo en ella, después de horas de argumentación. Probablemente, sí van a reírse, y van a tener toda la razón del universo para hacerlo. ¿Sabe qué, Miroth? Dígame, creo que nosotros también vamos a reír con ellos cuando llegue ese momento inevitable y ese momento preciso, ese instante en que las dos civilizaciones se rían juntas de todo esto. Va a ser el inicio de algo que ninguna de las dos civilizaciones puede imaginar todavía, completamente. Algo que va a cambiar la historia de esta galaxia de maneras que ningún modelo predictivo puede capturar. Para siempre e irreversiblemente a partir de ese primer momento de contacto real y genuino, el holograma de la Tierra se apagó silenciosamente. El gran salón del Consejo Galáctico quedó en una oscuridad tranquila y llena de posibilidades. Y en algún lugar, a exactamente 27 años luz, de esa oscuridad tranquila y cargada de futuro, en un pequeño planeta azul que giraba con perfecta constancia alrededor de su sol, amarillo, ordinario. Un físico llamado Dr. Kenji Yamamoto estaba sentado en su oficina con una taza de café frío a su lado. Miraba fijamente una pizarra llena de ecuaciones que llevaban semanas resistiéndose a resolverse completamente. Una ecuación nueva había surgido esa tarde, mientras buscaba algo completamente diferente, sin buscarlo. Una ecuación que le parecía extrañamente prometedora, en una dirección que no sabía aún nombrar. La miró durante largo tiempo con esa expresión específica, que sus colegas reconocían perfectamente bien. La expresión de alguien que siente que está a punto de entender algo enorme e importante. Algo que cambia todo lo que creía saber. Algo que abre una puerta que no sabía que existía ahí. Tomó su pluma y comenzó a escribir lentamente, con cuidado, como quien maneja algo frágil y valioso, porque esa era precisamente la mejor parte de la ciencia para él, desde que era estudiante joven. No saber todavía a dónde exactamente te llevaría el camino que acabas de comenzar a seguir. Solo saber que hay un camino que conduce a algún lugar real y significativo más adelante, y que definitivamente vale la pena seguirlo hasta donde sea que lleve al final. Afuera de su ventana, el cielo nocturno de Ginebra estaba completamente despejado esa noche. Las estrellas brillaban con una claridad inusual sobre la ciudad durmiente y tranquila. Yamamoto las miró un momento antes de volver a sus ecuaciones, como lo hacía frecuentemente de noche. Siempre le había parecido que el universo era demasiado grande
y demasiado silencioso para estar vacío. Siempre había sentido que en algún lugar ahí afuera algo o alguien también miraba las estrellas. Y algún día, pensó mientras escribía la siguiente línea de su ecuación nueva, con cuidado meticuloso, algún día descubriría qué o quién era ese algo o alguien que miraba desde el otro lado del silencio. En fin, del like y suscríbete al canal si esta historia te llegó al corazón de la manera que esperábamos. Comparte este video con todos tus amigos que merecen escuchar una historia como esta. Hoy, tu apoyo es lo que nos permite seguir creando historias increíbles, como esta semana tras semana. Nos vemos muy pronto en el próximo video con más historias del universo que aún no conocemos.